días, hermanos. Vamos a reflexionar en la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 24, versículos del 13 al 35. El título de esta reflexión se llama El Cristo resucitado despeja la tristeza. Y el versículo que más me llama la atención es en Lucas 24:32. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y dice que hoy en día, hermanos, la depresión es una de las enfermedades más prominentes en todo el mundo. Hay personas que sufren distintos estados de depresión, y aunque pues hay situaciones que a cada uno nos acontecen, no estamos exentos, y más ahorita en estos tiempos que estamos pasando ya de una pandemia. Hay mucha depresión. Entonces la gente está encerrada en sí mismo, que a tal grado que hay abatimiento y hay una serie de psicosis hoy en día. Y esto nos mueve. Y me pone a reflexionar esto de la palabra que dice: dos de los discípulos de Jesús se sintieron abatidos. Habían seguido a Jesús pensando que él era el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Pero la crucifixión en Jerusalén dio al traste con esa idea. Iban a pie de Jerusalén a Emaús, el camino de Emaús. Mientras caminaban, hablaban de su gran desilusión. Su rostro estaba extremadamente triste. Pero de pronto el Cristo resucitado se une a ellos, pero no le reconocieron. Es una de las apariciones después de su resurrección. Jesús quiere ayudar a sus discípulos. Y vamos a aprender algo de la forma en que Él los ayudó a disipar su abatimiento, su tristeza. Y vamos a ver cómo Jesús nos trata a nosotros en este momento, que podemos estar con esa angustia, con esa depresión por todo lo que está aconteciendo a nuestro alrededor. Y no era la excepción, porque Jesús lo habían crucificado y había depresión en sus discípulos. Y fíjense bien cómo Jesús les habla explicándoles las Escrituras. En Lucas 24:27 dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Una de las claves para vencer la depresión es aprender lo que Dios dice en su palabra. Los discípulos no conocían las Escrituras. Una explicación de los acontecimientos la tenían disponible en el Antiguo Testamento. Pero fíjense bien, pero nuestros prejuicios o perjuicios personales a veces nos impiden comprender los propósitos de Dios. A menudo nuestra desesperación emana de la incapacidad de comprender y aplicar las Escrituras a lo que está sucediendo. Jesús explica las Escrituras a estos dos discípulos que estaban tan tristes. Tomó pasajes del Antiguo Testamento y los relacionó consigo mismo. Jesucristo es el tema de las Escrituras. Uno puede ver a Jesús en Moisés y los profetas. El Antiguo Testamento describía y anticipaba la llegada del Mesías. El secreto del significado de la Biblia es Cristo mismo, y hallarlo en ella es descubrir ese significado. Leyendo la Biblia, podemos encontrar al Cristo viviente. Él hace que la vida cobre realidad y tenga sentido. En muchos casos, puede disipar la tristeza si confiamos en su palabra. Pero a veces no confiamos en su palabra. Somos incrédulos, no creemos.
Pero también esto nos lleva a tener una intimidad con Cristo. Fíjense bien, luego de examinar con cuidado la aparición de Jesús a los discípulos en el camino de Emaús, aprendemos otra forma de vencer la depresión en todas las situaciones que estamos viviendo. Mientras los discípulos caminaban y hablaban, Jesús se acerca a ellos, caminó a su lado y se unió a la conversación. La presencia de Jesús cambió la disposición de ánimo de aquellos hombres. Su abatimiento persistió mientras estaban enredados en sus problemas. Estos discípulos tenían dificultad en reconciliar el hecho de la crucifixión con sus expectativas acerca del Cristo. Continuaron monopolizando la conversación con expresiones negativas acerca de lo que había sucedido en Jerusalén el pasado viernes cuando Jesús había sido muerto. Una gran depresión puede resultar cuando nos aferramos a la parte negativa de la vida. El darles vueltas y vueltas a nuestros disgustos, problemas y cualquier cosa que nos perturbe puede causar mayor perturbación. La preocupación morbida por nuestros problemas y desilusiones tiene muy poco de positivo. Jesús les deshizo el abatimiento a través de una comunión íntima. Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Nosotros debemos tener esa intimidad con Cristo, con el Cristo resucitado, para tener una nueva perspectiva de la vida. La presencia de Jesús en nuestras vidas cambia el modo de ver las cosas. Pero ellos le pidieron al Señor que se quedara con ellos. Se daban cuenta de que el trato con Él había cambiado su disposición de ánimo. Cuando tenemos esa intimidad con Cristo, podemos tener ese cambio de actitud, cambio de ver las cosas. Hay que estar ocupados en la palabra, en la lectura de la palabra. Ocupados en estar meditando y apropiándonos de todas las promesas. Jesús trató la depresión de los discípulos, haciendo que se ocuparan con algo positivo. Ellos volvieron rápidamente a Jerusalén y contaron a los apóstoles que el Señor había resucitado. Esto constituía un tremendo contraste con su experiencia anterior. Antes iban de Jerusalén a Emaús. Solo podemos tratar de adivinar por qué iban a ese pequeño pueblo. Quizá estaban tan desilusionados que iban a comenzar alguna otra actividad. Pero el Cristo resucitado los volvió a concentrarse en Él. Una persona puede ponerse muy triste si se ocupa demasiado en sí mismo, en Él. Estos hombres estaban tan tristes porque sus esperanzas se habían visto frustradas. ¿Cuántas cosas nos acontecen a cada uno? Y a veces vivimos angustiados, temerosos. Pero no debemos ser así. Pero vemos cómo a ellos, al estar Jesús con ellos, esa tristeza, esa melancolía, fueron eliminadas. Pero fíjense bien, a veces estamos extremadamente abatidos porque no dejamos que Dios esté con nosotros en esa intimidad, en creerle. Jesús puso a aquellos discípulos como nos pone a nosotros hoy, en el caso de ocuparse sobre todas las cosas, en las cosas del Señor. El interesarnos, en preocuparnos, en estar en esa comunión con Dios, en creerle sus promesas, nos olvida a disipar toda angustia, todo temor. Yo creo que es el momento de ensanchar nuestra tienda, lo que somos, y derramar nuestro corazón, nuestra alma, y dejar que el Espíritu Santo siga haciendo la obra en nuestras vidas. A pesar de las cosas que se presenten, hay grandes promesas que Dios ha prometido en nuestras vidas. Quizás hay problemas serios en nuestras vidas,
que puede que nos sintamos frustrados ante la lucha diaria. Puede que hayamos recibido una gran desilusión. Vamos a identificarnos con estos dos discípulos en el camino de Emaús. El remedio para su problema fue Cristo, el Cristo resucitado, y también lo es para nosotros hoy en día. Cualquier problema, cualquier situación está en las manos de nuestro Dios. Confiemos, porque Él dijo que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que Dios bendiga su palabra y que tengan un bonito día, hermanos. Que Dios les bendiga.